Medio Oriente. 6 días. Hoy el ejército iraní lanzó un ataque con drones contra una base estadounidense en Erbil. De igual manera atacó un petrolero de Estados Unidos al norte del Golfo Pérsico. El gobierno de Irán lanzó una advertencia a la Unión Europea. Señaló que si las naciones en este continente guardan silencio ante las agresiones perpetradas por Estados Unidos e Israel, serán considerados como cómplice y, tarde o temprano, pagarán las consecuencias. Autoridades iraníes han confirmado la muerte de más de 1.200 personas por los ataques. Bueno, y por otro lado, Irán ha negado haber atacado el aeropuerto internacional de Azerbaiyán y 2 escuelas cercanas a la zona. Para los iraníes, el ataque pudo haber sido realizado por fuerzas israelíes, mientras que la Liga Musulmana Mundial, una de las organizaciones religiosas más poderosas del planeta, lamentó el ataque y lo calificó como una agresión en contra de los valores religiosos. Bueno, el presidente Trump se opuso a que el nuevo líder de Irán sea el hijo del ayatolá Ali Jamenei. Trump aseguró que debe participar en el nombramiento. Él debe de participar en el nombramiento, como lo hizo con Delcy Rodríguez en Venezuela, mientras que un alto clérigo iraní llamó, y esta fue una advertencia fuerte, llamó no a matar a Trump ni nada, sino a derramar la sangre de Trump, en venganza por el ataque de un submarino estadounidense que hundió un buque de guerra iraní en donde al menos murieron 87 personas y una decena resultó herida. Parece que iban como 120 personas. Y otra variable, es un ataque que no se daba de esta naturaleza desde un submarino a un barco desde la Segunda Guerra Mundial. Moisés Garduño, que ha estado en esto y usted sabe que lo buscamos sistemáticamente, conocedor del tema, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en Medio Oriente, con usted y con nosotros. Moisés, como siempre, gracias por tu participación. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Buenas noches. Javier, querido, muy buenas noches. Saludos Gracias. para ti, para la audiencia nuevamente. Gracias para ti, Moisés. Déjame plantearte, Moisés, ¿cómo podríamos ir definiendo estos 6 días? ¿Qué ha venido pasando? Encontró Estados Unidos e Israel mucho más difícil lo que está haciendo Israel en Irán. Irán, de alguna otra manera, pues ha atacado también a países árabes y los países árabes se están uniendo en contra de él. ¿En qué galimatías estamos, Moisés? Bueno, yo creo que de acuerdo con el tipo de armamento que movilizó Estados Unidos durante las negociaciones que se estaban llevando a cabo con el Sultanato de Omán, Sí, creo que Estados Unidos realmente pensó que iba a ser una guerra corta. Incluso Trump lo mencionó, ¿no, Javier? De sí, 5 o sí. 6 días. 5 o 6 días. Luego cambió de 5 a 6 semanas y Sí. ahora, de acuerdo con un reporte de Político, dice que 6 meses. Entonces hay una subestimación de la capacidad de respuesta de Irán, en donde realmente creo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel no hicieron bien el trabajo con respecto al tipo de armamento con el que está respondiendo Teherán, pero además también cómo está respondiendo con la escalada hacia la red global financiera que implica todo el Golfo Pérsico. No solamente el petróleo o el gas, sino también todo lo que tiene que ver con los mercados, las empresas, los inversionistas que han estado perdiendo muchísimo dinero desde que empezó la guerra. Entonces, la estrategia de Irán, si comparamos el armamento de Irán con el armamento de Estados Unidos, pues nunca va a haber un eje de comparación. Estados Unidos tiene el mayor gasto militar del mundo, el mejor armamento y más sofisticado del mundo, pero los iraníes han estudiado a Estados Unidos de una manera muy aguda, desde las intervenciones, incluso desde Vietnam, considerando el paso hacia la invasión de Irak en el 2003, la invasión a Afganistán y todo lo que el mundo ha presenciado en Gaza, que ya todos sabemos ahora que las mismas estrategias que se están llevando allá también han estado implementadas en algunas partes de Irán, como por ejemplo en el bombardeo de la escuela primaria de Minab, ya registrado y certificado por Naciones Unidas y la UNESCO. Entonces, esta subestimación del armamento iraní ha llevado a una especie de arrogancia que ahora tiene Estados Unidos en una especie de ajuste y de improvisación, tratando de manejar la guerra a través del control de medios, tratándole de decir a la ciudadanía estadounidense que todo va muy bien, que va ganando, pero en los detalles que los analistas vamos detectando, vamos viendo que están teniendo muchos problemas. Y yo me atrevería a decir, Javier, que incluso ahora Irán ha tomado, al menos hasta estos 6 días de conflicto, cierto control sobre el nivel de escalada. Y voy a poner un ejemplo. El día de hoy, por ejemplo, Irán ha enviado uno de los misiles más sofisticados que hay, pues, en el mercado balístico internacional, que es este misil Khorramshahr, que además está equipado con cabezas
de bombas de racimo, desde Teherán hasta Tel Aviv, burlando los sistemas de defensa Arrow, los THAAD y el Domo de Hierro. Y esto nunca se había dado en la historia. Yo creo que los estadounidenses no lo vieron venir. Ahora Trump no solamente tiene que luchar contra la respuesta iraní, sino contra las consecuencias económicas a nivel no solo regional, sino también internacional que se están aumentando con el paso del tiempo. Esto no es, Javier, alarmismo, no es amarillismo, son simplemente datos de ver cómo se va desarrollando un conflicto que se pensó rápido, vendible, eficaz, con una estrategia de decapitación contra el líder supremo Ali Khamenei, que se ha estado convirtiendo ahora en una bola de nieve que no creo que vaya a poder separar con ámbitos diplomáticos, al menos en el corto plazo. Después de que Trump se ha salido de las negociaciones por segunda ocasión, considerando lo que también hizo el año pasado en la guerra de los 12 días en junio, ¿quién va a sentarse a negociar en Irán con Trump cuando ha traicionado los mecanismos de pacificación de controversias en términos de diplomacia en un par de ocasiones? No hay confianza en Trump, en Jared Kushner, en Steve Witkoff, y esto lamentablemente arrastra no solamente a Irán y al Golfo Pérsico, a los países árabes, sino realmente arrastra a otras regiones como Europa, que están en un dilema si entrar o no en la guerra para defender sus intereses ante una guerra que es impopular, no solo en Estados Unidos, donde solamente se apoya en un 25% de la población, sino también en Europa, que ven cualquier intento de entrar en esta guerra no como una guerra contra Irán, sino como una guerra que no es la suya para apoyar a Israel, que ha sido el actor que realmente ha arrastrado a Estados Unidos en esta aventura bélica, que no se ve una salida decorosa diplomática sin algún tipo de golpe político y consecuencia económica global, Javier. Moisés, hablando con la embajadora de Israel y hablando con gente que está en Tel Aviv, nos dicen bueno, que sí han alcanzado los objetivos iraníes en algunas zonas, pero que el domo todavía sigue siendo muy importante y que ha logrado de alguna manera, yo diría, proteger a la población, particularmente en la zona de Tel Aviv. Bueno, todos los actores involucrados en la guerra siempre van a decir que van ganando la guerra. Sí, claro. Pete Hegseth acaba de decir lo mismo, Donald Trump dice que se viene lo más importante en la guerra, pero si vemos en detalle van alargando cada vez más el periodo de intercambios bélicos. No nos sorprende que Israel haga conferencias de prensa, que Irán haga conferencias de prensa y que cada parte les venda a su base social y a su audiencia que lo que están haciendo en la guerra es lo importante, es justificable y que además deben de ser apoyados por su base social. Lo que hay que ver aquí es las consecuencias económicas y políticas de esta guerra, que es una guerra que se pudo haber evitado si se hubieran reconocido y respetado los mecanismos de negociación desde Naciones Unidas y el Sultanato de Omán, y que a pesar de que pues, había ciertos detalles todavía a comprobar en esos acuerdos, era lo único que habría podido salvar a la región y al mundo, pues de lo que estamos viendo ahora. Yo creo que el mundo ha visto lo que ha pasado en Gaza, Javier. Particularmente, en mi opinión, lo que en estos momentos declare Israel con respecto a una guerra legítima está muy lejos de reconocerse en el mundo por todos los hechos que hemos visto en la Franja de Gaza. Después de las enormes pérdidas que hemos visto en términos civiles, los flujos migratorios, la crisis humanitaria, también lo que ha venido haciendo en el sur del Líbano, siempre con la misma justificación de atacar supuestamente al terrorismo, de atacar a los radicales, a los lunáticos, como dice Marco Rubio también. Esto yo creo que ha sido un discurso que mucha gente, al menos en el sur global y de manera particular en el Medio Oriente, no toda la gente está comprando. Y se han dado cuenta que quien ha violado la ley internacional, quien ha superado lo que diga el Consejo de Seguridad, quien ha tenido el respaldo de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y sobre todo, pues quien ha sido interpelado por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional después de todo lo que ha pasado en Gaza. Que la audiencia juzgue por sí misma qué tipo de actores estamos viendo. Y esto no quiere decir que los iraníes no sean un estado represor, que tengan tintes autoritarios por lo que pasó en las protestas de enero y de este año, en diciembre y del año pasado, sino que, pues más bien, hay que ver que las élites políticas van a tratar de justificar cualquier acto de carácter político bélico, sin importar, evidentemente,
lo que pase a nivel social, que son los pueblos los que siempre pagan todo el plato Sí, roto, claro. ¿no? A ver, déjame concluir preguntándote, ¿qué puede pasar con los países árabes que se han visto afectados por los ataques de Irán y que Irán, entiendo, perdón, entiendo que ataca bases estadounidenses, pero al fin y al cabo también se toma como una agresión al propio país? ¿Qué piensas de eso? Habría que ver qué dilema están discutiendo los países árabes. Se suelen estudiar como un bloque, como si fuera homogéneo, pero yo llamaría a estudiarlos de manera por separada, Sí, porque cada uno de los países árabes tiene intenciones. Por ejemplo, hay países que estaban apoyando a Israel, que ya estaban en el marco de los acuerdos de Abraham, como Emiratos Árabes Unidos o como Bahrein, que efectivamente Irán ha atacado bases militares y embajadas estadounidenses en estas dos naciones. Pero otros, como Arabia Saudita, no estaban tan convencidos de entrar en ese acuerdo macro, y también tienen muchas reservas con respecto a lo que está pasando actualmente. De hecho, creo que la estrategia de Israel es tratar de arrastrar a los países árabes del Golfo a hacer una guerra en contra de Irán, haciéndoles pensar que es Irán el que ha causado toda esta alarma y toda esta falla de seguridad por sus pretensiones nucleares, pero al mismo tiempo, así como pasa en Europa, mucha gente dentro de los países árabes, me refiero a la población civil, a la sociedad civil, siempre ha tenido una mala impresión y una mala visión de Israel, sobre todo en términos de encuestas, de acuerdo con el Report Index de la Universidad de Qatar. Es hasta 70% de la gente en los países árabes del Golfo piensa que la principal amenaza a la seguridad del Medio Oriente después de Estados Unidos es Israel y no Irán. sí. Y estos son datos en términos de encuestas que se aplican a la gente. Entonces los países árabes tienen que pensar no solo en la formulación de las estrategias de sus negocios, de su relación con Estados Unidos, sino también en términos de apoyo popular, Ujú. porque por más esfuerzos que hagan ellos por entrar a la guerra por presión de Estados Unidos o por invitación de Estados Unidos a Israel, hay que pensar que también tienen que responder a su base social, y esto es una presión y un ángulo muy importante de su política que no pueden dejar pasar. Ajá. Yo particularmente pienso que los países árabes del Golfo van a pugnar por una desescalada, pero insisto, en estos momentos es muy difícil porque en lugar de ver ventanas diplomáticas realmente concretas o plausibles, lo que estamos viendo es una escalada con el uso de armamento cada vez más sofisticado por ambas partes. Justo en estos momentos en los que hablamos, Teherán está siendo bombardeado, Tel Aviv está siendo bombardeado, independientemente de lo que digan las representaciones diplomáticas de ambos países en sus respectivos medios. Claro. Siento que los países árabes tienen todo un dilema por resolver y tienen que unirse porque ahora están divididos. Te mando un gran saludo, Moisés Garduño. Gracias, como siempre, por tu participación. Que tengas buena noche. A tus órdenes, Javier. Muy buenas Gracias. noches. En verdad, gracias, Mauricio. Moisés, muchas gracias.